Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural. Bienvenidos sean todos. A algunas personas nuevas, eso nos llena de mucha alegría poder ir sumando personas a nuestro público y que puedan, pues, no solamente participar en nuestras actividades, sino, quién sabe, algunos de ustedes podrían ser colaboradores también con el Centro Cultural. Bienvenido, Adolf Gottschalk. Siempre con tus temas tan interesantes. Vamos a ver hoy cuáles son esas plantas comestibles que han cambiado el curso de la historia. Bueno, pido excusas. Hay una ley por ahí de un tío mío que se llama el síndrome Riemann de la tecnología. Cuando tú más la necesitas, ella falla. Vamos a... Ok. Iniciemos el... Usted sabe que en un principio de la humanidad, o bueno, no en un principio, porque hoy en día todavía hay cazadores recolectores, pero una de las formas de vida para toda la humanidad, más atrás de 10.000 años, era la vida del recolector cazador, forrajero también se le llama. Y simplemente se dedicaba a cazar los animales de su entorno y aprovechar las plantas que crecen de manera espontánea. Esto envuelve tener un gran conocimiento del ambiente, de las plantas, un ensayo y error para ver qué sirve, qué funciona, qué no funciona, qué se puede comer, cómo hay que transformar ese alimento. Pero hace unos años, más o menos 10.000 años, llegó la revolución agrícola, la domesticación de plantas y animales, pero no ocurrió en todos los sitios. En aquellos lugares donde las condiciones no favorecían y estaban suficientemente aislados para que no le llegara la tecnología, vamos a decir Australia, por ejemplo, ahí todavía están en la edad de piedra y los aborígenes eran cazadores recolectores. ¿Pero por qué? Bueno, por un lado, no había plantas susceptibles a domesticación ni animales susceptibles a ser domesticados. Es interesante aclarar el término domesticar. Esa palabra viene del latín, de domus, en latín, que significa casa. Domesticar es hacer de la casa. Un proceso de transformación genética a través, que es una evolución, o sea, a través de selección, ya bien sea del pastor o del agricultor, donde va modificando las plantas y llega un momento en que ésta no puede vivir sin el hombre. Por ejemplo, los trigos actuales, digo actuales porque ha habido muchos tipos de trigo y varias especies, más es un género prolífero y con una genética complicada. Por ejemplo, los trigos modernos son hexaploides, tienen 6 juegos de cromosomas, no 2, como la mayoría de las plantas y los animales, que son diploides. Entonces, esto es la domesticación. En la foto tengo, y déjame mostrarlo para que se vea mejor, aquí, eso es el maíz primitivo. El maíz y el teosinte, que es una hierba hoy en día muy parecida al maíz, pues genéticamente es la misma. Simplemente que este que está aquí lo modificó el agricultor, los aborígenes mexicanos, que fueron los que domesticaron el maíz y transformaron eso en esto. Parece increíble. Parece increíble. Entonces, estas 4 plantas que vemos ahí, trigo, arroz, maíz y papa, alimentan el 50%, o sea, nos proveen el 50% de las calorías
que usa la humanidad. Ahorita vamos a ver cuántas plantas usamos para alimentarnos. Entonces, de la revolución agrícola, para comprender el papel, las 6 plantas que iniciaron la revolución agrícola son el cambio más profundo en la humanidad. ¿Qué nos interesa saber? ¿Dónde y cuándo ocurrió? ¿Cómo sucedió? Y las consecuencias para la humanidad. Vamos a ver. Miren, este es el creciente fértil, esta zona de aquí, donde se inicia entre 8.500 y 10.000 años la domesticación del trigo o los trigos, porque está el acorn, varios trigos del mismo género, y ahí es donde se inicia las dataciones arqueológicas más antiguas están aquí. Y eso es donde, pero el descubrimiento o la transición a la agricultura ocurre en varios lugares y en tiempos diferentes. Entonces hay un mapa que nos muestra lo que se le llama los centros y no centros de domesticación de las plantas. Por ejemplo, aquí en México con el maíz, fértil creciente con trigo, cebada y centeno, y arroz aquí en China y en Sudamérica la papa. Pero estos 3 son los llamados centros. Y los no centros están la India, todo aquí lejano oriente, esta parte de África y todo esto que está aquí de Sudamérica, que domestican una gran cantidad de plantas del Orinoco y del Amazonas. Entonces, esos son los centros y no centros. Vamos a ver con detalle algunos de estos centros de domesticación de las plantas u origen de la agricultura. Este está aquí en México, donde domestican el maíz y las culturas aborígenes como maya, azteca y muchísimas más, pues usan el maíz para desarrollar su cultura. Proveerle el alimento para que ellos pudieran desarrollarse. Y aquí el creciente fértil y la región del Janssen, donde se dice que hace unos 8.000 años, 6.500 se domesticó el arroz. También hay disputa que en la India ocurrió un proceso similar. Fíjense que cuando estoy diciendo arroz, me estoy refiriendo a Oryza sativa, que vamos a llamarle el arroz asiático. Que hay un arroz en África que nada que ver con este. Hay un arroz en el sur de Estados Unidos y en Canadá. Y aunque son plantas acuáticas y pertenecen a la misma familia de las gramíneas, lo que hoy en día llamamos poáceas, familia botánica de las poáceas, pues no tienen que ver. Aquí nos estamos refiriendo a Oryza sativa, que es el arroz asiático que permitió el desarrollo de la cultura china y en general de las culturas asiáticas. Porque una vez se domestica una planta, ese conocimiento viaja, se mueve. El maíz fue domesticado hace 7.000, 6.000, las dataciones varían de años en México, pero cuando Colón vino aquí, los taínos tenían maíz. Inclusive, oí un día la opinión del arquitecto Cristian Martínez, experto en el tema de los taínos, investigador y autor, que él pensaba que el maíz jugó un papel más importante que el que se ha reconocido hasta el momento.
y que en todas las vasijas encuentran granos de almidón de maíz. Bueno, quizá alguien se pregunte, ¿y cómo averiguan estas cosas? Hay restos de plantas que persisten en el tiempo. A veces son semillas, polen, granos de almidón, trozos de los tallos. Todo depende de las condiciones, pero por ejemplo el polen es capaz de durar miles de años, miles y muchos miles de años, y los estudios del polen permiten decir qué había en ese lugar, porque si bien es cierto que el polen se lo lleva el viento, no es demasiado lejos. ¿Cómo? Bueno, una de las sine qua non, de las condiciones indispensables para que surgiera la agricultura es que hubiese la biota, o sea, la biodiversidad con especies susceptibles a la domesticación. Ya dijimos que domesticar es hacer de la casa e iniciar una transformación tal que esa planta o ese animal no es capaz de reproducirse por sí mismo en estado salvaje. Les voy a dar un ejemplo. No me acuerdo si lo mencioné o no la charla pasada, pero la polilla de la seda, esa especie ya no se encuentra silvestre y solamente vive gracias a la manipulación del hombre que la trae, que la lleva, pero usted la suelta y no es capaz de sobrevivir por sí misma. O sea que, y hay una selección. Por ejemplo, los granos, o sea, o más específicamente los cereales, tienden a soltar la semilla porque eso ayuda a la dispersión de la planta, pero eso no ayuda a su cosecha. Entonces, para suerte de los humanos, es solo un par de genes que maneja eso. Y cuando aparecía una maneja que sea frágil o duro, el raquis que sostiene a la semilla. Y cuando ese gen fallaba y ese raquis se volvía duro y la semilla no caía por sí sola, pues esa era la que el hombre iba a cosechar. Y ya fuera consciente o inconscientemente, hubo una selección hacia plantas que no tenían prendido el gen de soltar la semilla. Entonces, también los animales, que no es el tema mío, no todo animal sirve para domesticación. Realmente en América la llama era el único animal como carga en transporte, pero después Asia, el caballo, los bueyes, las vacas, estos animales susceptibles a domesticación, que básicamente son tres. La humanidad se alimenta de gallina, de cerdo y de vaca. Vamos, que sí, que hay un pollo, que hay otras cositas, pero el grueso, la alimentación básica, viene de eso. Y la alimentación básica, y me estoy adelantando, cultivamos 150 especies de plantas, pero nos alimentamos, el 90% de nuestra caloría viene de 30 plantas. Y solo 4 nos dan la mitad de todas las calorías de la población humana. Entonces, había que tener especies adecuadas. Esto está muy bien explicado por el libro y la serie de National Geographic de Jared Diamond, que se llama Gone, Germs and Steel. Y eso, tengo una foto por ahí que viene más adelante. Ese libro explica
las desigualdades de las sociedades humanas en base a qué era lo que el ambiente proveía. Muy interesante esto. Libro fascinante de leer. ¿Qué pasa? Hace 10.000 años, cuando hay el deshielo de la última época glacial, y hay una cantidad enorme de agua que corre. Probablemente el famoso diluvio no sea más que la expresión de estas inundaciones, de estas riadas que se producían por el deshielo de los glaciares. Eso es importante y tiene que ver con la agricultura, y ahora lo vamos a ver. Realmente, las plantas que cultivamos son plantas que responden a catástrofes, a fuegos e inundaciones. Y son las plantas del tipo anual y las plantas de los ambientes alterados. ¿Qué pasa? Estas plantas, por ejemplo, cargan de energía a sus semillas, y una planta anual espera que pase una catástrofe para después brotar. Por ejemplo, fuego, inundaciones, caída de árboles grandes y macizos en un bosque que forman un claro y llega la luz. O en el desierto de Atacama, cuando llueve, como promedio llueve cada 11 años. Cuando llueve, la gente de toda parte del mundo viaja a ver ese espectáculo, porque el desierto, un desierto que ni cactus tiene, de lo seco que es, se llena de flores. Estas son las plantas que el hombre domesticó. Y fíjense que todavía hoy en día en la agricultura primitiva se usa la roza y quema. O sea, se le prende fuego al bosque, se siembra, y las inundaciones, bueno, es la irrigación, las irrigaciones. Egipto se volvió el granero del mundo gracias a las inundaciones periódicas del Nilo, anuales, que no solamente hacían poner verde el desierto, enverdecer el desierto, sino que también traían un limo que depositaban fertilizando. Entonces, este conjunto de cosas es necesario para la agricultura, que las plantas estén ahí. Y sedentarismo antes. Se tiende a pensar que la agricultura causa el sedentarismo, pero realmente para que la agricultura pudiera progresar lo suficiente, el hombre tenía que ser sedentario antes. Bueno, pero ¿y cómo? ¿No dijiste que era cazador, recolector, y ahora tú dices que es sedentario? Bueno, hay pruebas de que en las bocas de los ríos, en los cauces de los ríos, muchas veces poblaciones humanas se asentaban dependiendo de las migraciones de los peces que pasaban y que aprendían a pescarlo y podían vivir de eso. Inclusive eso se ve en los estratos que aparecen antes de aparecer restos de agricultura. Están los restos del pescador que estaba en un lugar propicio para mantenerse tiempo suficiente. Hay también la teoría de que el protoagricultor, vamos a llamarle así, sembró lugares donde iba a cazar estos grandes herbívoros, porque el poder comer algo durante el tiempo que los herbívoros no estaban, le daba una posesión del lugar. O sea, este es un buen sitio para cazar bisontes, por ejemplo,
americanos, pero yo tengo algunos pequeños cultivos que yo mismo solté y que me van a permitir comer para yo ocupar esto antes de que llegue la migración de los herbívoros. Y entonces ya es mi terreno y yo me voy a beneficiar de eso. Estas son de las teorías que se juegan de cómo nace esto. Sin embargo, hay autores como Jared Diamond, Richard Manning, y estos son divulgadores, ¿no? Agarran las evidencias científicas y le dan una interpretación que todos vamos a comprender. Ellos dicen que el fraude más grande de la humanidad fue pasar de recolector, cazador a agricultor. Fíjense que no tenemos, miren estos números que son fascinantes. El número de plantas vasculares. Vasculares significa que tienen cañería, o sea, tienen los tubitos estos para subir el agua con las sales disueltas y para bajar la savia. O sea, tienen cañerías, tubos. Vamos a simplificar esta palabra, este concepto botánico. Las plantas vasculares hay 391,000. Comestible, lo cual no quiere decir que usted se va a sentar a comer esa, porque comestible es también las especias, cosas que usan sazones. Hay de esas 391,000, y estos números cambian a cada día, hay como 80,000 que se pueden comer, algo tienen que se comer. Por ejemplo, el memiso, un arbolito criollo, nativo, muy lindo, de hojas como si fueran panas, aterciopeladas, tiene una frutica que se come. Yo estoy haciendo un trabajo en el interior y ahí nadie sabía que eso se comía. Ahora, ni siquiera los haitianos, que son más expertos que nosotros en alimentarse del ambiente, ni siquiera ellos sabían de eso. Ahora todo el mundo se come, la frutica es amarilla, quizás la piel es un poquito gruesa, pero es muy agradable el sabor. Pero de esas 80,000 matas, solamente cultivamos 150. Cultivo y domesticación no es lo mismo. Cultivo es darle a una planta lo que necesita para que nazca, crezca, florezca y fructifique. Pero de las que de verdad nos alimentamos son como 30. Hay como 30 especies de plantas que producen el 90% de las calorías de la alimentación básica del mundo. Y de esas 30, 4 nos dan la mitad. Trigo, maíz, arroz y papa. Estas son plantas que de verdad cambiaron la historia del mundo. La revolución agrícola, mucha gente, ¿qué trajo de malo? Me falta un slide. Bueno, no sé qué le pasaría. Pero realmente lo que somos, para bien o para mal, es una consecuencia de la revolución agrícola. Pero con ella vinieron unos males. Por ejemplo, en las tumbas de asentamientos agrícolas y ciudades primitivas, se ve que hay algunas tumbas que solamente tienen el muerto, la osamenta, mientras que otras tumbas tienen la osamenta y una gran variedad de productos y cosas cotidianas que enterraban con el fallecido. O sea que esas tumbas ya nos hablan de una desigualdad. Lamentablemente, la agricultura crea desigualdad. La agricultura también disminuyó el tamaño de la gente y particularmente de las mujeres.
la agricultura nos hizo malnutridos. Había que defender el terreno, el lugar que ocupábamos, las tierras productivas. Entonces surgen los militares. Se crea la necesidad de una organización, Estado, y entonces surgen los reyes, surge la esclavitud. Hay una cantidad de males y que venimos arrastrando hasta hace poco. Las plantaciones de algodón y caña de azúcar, hasta hace unos 150 años menos, cuando fue la guerra de secesión americana, 1870 y algo, usaban mano esclava, mano obrera esclava. Así que algunos de malignos de la agricultura ha durado hasta hace poco. Y lo interesante es, o lo terrible, es que no hay vuelta atrás. Porque si algo permitió la agricultura fue la reproducción masiva de la especie humana. Y el llevarnos la agricultura a muchos sitios. Muchas plantas se pueden adaptar, otras no, y nos las llevamos. Este es un buen tema para un debate. Bueno, hay que comenzar con estas cuatro especies. Es oportuno también decir que de estas 4 especies, 3 son cereales. ¿Qué es un cereal? Un cereal es una semilla comestible que viene de una familia botánica que se llama Poaceae y antes era conocido como gramíneas. Y granos son semillas comestibles, ya sean de Poaceae, o sea, de gramínea, o legumbres de la familia de las leguminosas. Esto es lo que llamamos granos y lo que llamamos cereales. Por eso es que usted ve que a la quinoa le dicen pseudo cereal. Bueno, una semilla comestible, pero no viene de las gramíneas. Este grupo de plantas es el que mayor ha aportado realmente en la alimentación humana y en la domesticación. La cosa comienza con el trigo, Triticum. SPP punto significa especies. SP es especie, SPP es el plural, o sea, la abreviatura del plural de especies en latín, porque hay varias especies y había especies primitivas de trigo, algunas todavía quedan como un relicto en algún sitio, pero ninguna de estas especies es capaz de volver a la selva, hacerse silvestre de nuevo. Las hemos domesticado completamente. En el trigo, por ejemplo, hemos logrado que no se caiga la semilla y también, vamos a decir, una especie de cogollo que produce la semilla, hulk en inglés, pues era muy fuerte, pero la selección humana le quitó eso. O sea que están completamente domesticadas y hay varias especies. El raquis es lo que permite que se desprenda con más facilidad o menos facilidad la semilla del pedúnculo, de la espiga. ¿Qué pasa? Que el hombre seleccionó y propagó aquellas plantas que tenían una mutación y la semilla se quedaba en la espiga, se quedaba. Y eso hace más fácil cosecharlas. Imagínese usted recoger del suelo el granito por granito de trigo. Imposible. Hay autores que dicen que el trigo es el que nos domesticó a nosotros y nos volvió sus esclavos. El maíz originario de México, del sur de México,
domesticado, algunos dicen 5.000 años atrás. Y esta foto me encanta, que la bajé del internet, que no solamente muestra las variedades, sino la evolución del maíz cada vez más grande. Originalmente, una mazorca de maíz no pasaba de 2 pulgadas. Pero la selección fue mejorando. El maíz también tiene todos estos colores y todo este esquema que varía mucho, porque cuando una planta entra a cultivo y sobre todo se domestica, el agricultor comienza a seleccionar. Ah, mira, esto es interesante. Este maíz explota más como cucaleca o popcorn o palomitas de maíz. Este otro para hacer harina, guayarlo, comerlo fresco. Comienza un proceso de selección de lo que la naturaleza nos ofrece. Este está el arroz. Esa foto la tiré el domingo, o sea, ayer, cuando regresaba del interior, y ese es cerca de Nagua, todo lo que era en la carretera Juan Pablo II, todo lo que eran potreros ahí lo han convertido en arrozales. Y en algunos momentos del día se ve muy hermoso realmente. Sin el arroz, realmente la cultura china no hubiera desarrollado. Y el resto de Asia. Miren lo que yo les digo de la selección. Yo no sé si ustedes alguno han probado eso. Eso es el arroz negro. Yo les voy a decir, yo sí de vez en cuando lo cocino. Es carito, muy caro. Y yo lo compro en el barrio chino, ahí es más barato, o en Carrefour. Esto no es que lo tiñeron, no es que le pusieron tinta de calamar, es simplemente así. Es un arroz que ese color se lo dan las antocianinas, y más que negro realmente como púrpura, muy oscuro, y es rico en antioxidantes. Se le llamó el arroz prohibido porque los agricultores eran que lo cosechaban, pero tenían prohibido el comérselo porque estaba reservado para los emperadores chinos y su corte y los altos aristócratas. Entonces, hay más de 700 variedades de arroz que se han seleccionado. Nosotros comemos un tipo de arroz, pero sabemos que para paella hay otro, para los risotos son otros, los arroz asiáticos, basmati, me fascina, el jazmín, inclusive hay un basmati negro. Toda planta que cae en las manos del hombre en domesticación, pues el hombre vive atento a esas variaciones que la naturaleza produce. Acordémonos que la evolución trabaja en base a la variación. Y lo que hemos hecho por ejemplo, con los perros es algo fascinante. Los genetistas están estudiando hasta más no poder el genoma de estos compañeros caninos porque quieren averiguar qué pasa para ser un chihuahua y que no sea un San Bernardo. ¿Qué genes se tocaron? ¿Cómo se modifica eso? Eso nos ayudaría y nos está ayudando a comprender realmente la genética y cómo esta funciona. Tenemos la papa. Es nativa de los Andes, pero a gran altitud. No es un cultivo tropical, aunque venga de una región muy tropical por donde pasa el Ecuador, pero es de tanta altura y por eso se adaptó sumamente bien
al clima de Europa y de Asia, el clima templado de esas latitudes. La papa a la hora de las guerras tenía una ventaja, y es que cuando venía el ejército arrasaba con las cosechas, pero como esa está bajo tierra, pues siempre quedaba algo, y eso era una ventaja. Está la anécdota, no sé si cierta, de que un rey francés quería promover el consumo de papa y el cultivo de esta, y mandó a sembrar un sembradío, ¿no? Una plantación de papa, y puso a guardias durante el día a custodiarla, pero no durante la noche. Entonces, los campesinos de los alrededores dijeron, pero si esto del rey lo está custodiando tan bien, tiene que ser extraordinario. Así que cuando los guardias se marchaban, ellos iban y robaban papa y comenzaron a reproducirlo. Sea cierto o no esta anécdota, los franceses son muy dados a la papa. Hace bastantes años National Geographic sacó un artículo dedicado a la papa. Yo me recuerdo haberlo leído. He tenido la dicha de que esa revista cae en mis manos desde que yo tenía como 7 u 8 años. Y ese artículo, hay un día en Francia, no me acuerdo cuál, que se hace el Festival de la Papa en varios lugares, y todo lo que se cocina y se brinda y se conoce está hecho con papas. Obviamente desde beber vodka, que se destila de la papa, hay otros granos también, pero se usa papa para producir el vodka, y los postres, todo, absolutamente todo está hecho con papa. Es sumamente versátil. Es interesante que la papa está tan metida en la cultura de los europeos que los alemanes no te llaman cabeza de alcornoque o cabeza de chorlito, sino que te dicen cabeza de papa. No es un comentario muy agradable si te dijeron así, cabeza de papa. Entre los cambios o entre las vueltas que la papa dio a la historia, están las hambrunas irlandesas de cerca de 1840 a 1845, que fueron dos. Realmente son llamados la gran hambruna, pero en Irlanda le fue muy mal. Estas hambrunas, una de las consecuencias de la agricultura, que depende de una, porque fíjese, ok, aquí comemos maíz, comemos arroz, comemos pan que viene del trigo, pero realmente casi siempre es uno o dos de esos cultivos. Si se ve afectado por una plaga o por una enfermedad, las hambrunas irlandesas que obligaron a grandes migraciones, que por ejemplo cambiaron la composición étnica de los Estados Unidos, que recibió a muchos de ellos, tuvieron dos problemas. El primero fue con el tizón tardío, el Phytophthora infectans. Ese hongo, cuyo ya el nombre nos dice fito, planta, y fora, que devora, que deshace, que se come. Por ejemplo, la palabra sarcófago usa el fago mismo de fora. Phytophthora, y ese es el tizón tardío. Miren ahí una planta, una papa afectada por eso. Cuando a los 5 años, más o menos X número de años, se pensó que ya no había otra vez tizón tardío, entonces llegó el tizón temprano, causado por otro hongo, una Alternaria solani. Estas dos hongos
afectan tanto a papa como a tomate. Pero el tomate no, que es un cultivo importantísimo porque se procesa, pero no es alimentación básica. Así que cuando este es otro de los giros de la historia que la papa o la papa y sus enfermedades causó. Pero en Europa entero se llama la gran hambruna. Y tenemos a la yuca. La yuca alimenta al mundo, ¿eh? La yuca como cultivo, y los datos no tan claros, ha sobrepasado cosas como el millo. Se produce más yuca que soya, por ejemplo, bastante interesante ese dato. Y la yuca es amazónica, fue domesticada en ese no centro de domesticación y el cultivo se va moviendo. Miren, para darle una idea de cómo se mueven los cultivos, el tomate es originario de los Andes, pero fueron los mexicanos quienes aprendieron su cultivo e iniciaron su domesticación. O sea, que el tomate como planta silvestre originaria de los Andes, los viajeros se la fueron llevando probablemente en una dispersión no intencional. Yo me como el tomate hoy, mañana voy al baño. ¿Y qué baño voy? Nada, a los espacios abiertos. Y entonces ahí siembro tomate. La semilla de tomate resiste muy bien el paso por el tracto digestivo de las personas. Tal es así que en sitios donde hay plantas de tratamiento de aguas negras, ese lodo que sale, tú ves de una vez la matica de tomate naciendo. Y muchos fanáticos de los huertos caseros van ahí a buscar matas de tomate. ¿Cuál es el problema? Bueno, que tú no sabes qué tomate tú estás consiguiendo. Es rojo, es amarillo, es morado, es grande, es cherry. Y hay varios tipos de tomate también. Una planta bajo selección humana con muchos tipos, muchas variedades realmente. No tipo, variedades, es la palabra correcta. La yuca, con el trato de los esclavos y el comercio entre América y el viejo mundo, llega a África, donde el clima tropical lo hace uno de los cultivos básicos, con algunos problemas. Es muy interesante que en África lo que se come es la hoja. Pero como ustedes saben, han oído hablar que hay una yuca amarga, que lo que tiene es un glucósido cianogénico, ¿verdad? Cianuro de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Que en África, que hay langostas, la yuca sobrevive a la langosta porque trae su propio insecticida, el glucósido cianogénico. Entonces, las langostas no comen hoja de yuca. Y cuando digo la langosta es, bueno, lo que nosotros le llamamos una esperanza, poco más o menos, ¿no? No, para dar una idea, no vaya usted a pensar en nada marino. Pero cuando hay periodos de hambruna o pasan las langostas y lo único que hay que comer son hojas de yuca que no son debidamente cocinadas o tratadas para evitar el problema del glucósido cianogénico, hay una enfermedad que comienza a surgir, se llama conzo, y afecta a niños y jóvenes, y es una forma abrupta de crisis en lo que la mandioca o yuca, ¿verdad? Se mantiene prácticamente como el único alimento.
Miren ahí afectados, causa parálisis. No hay aspectos de esta enfermedad que no se comprenden todavía, pero cuando pasan la langota y lo único que hay que comer es hoja de yuca, aparecen estos y bocio. La cebada, también de los cereales domesticados muy temprano en el creciente fértil. Muy importante. Sobre todo se usa, yo he comido cebada en algunos restaurantes de Medio Oriente. Aquí, un día fui, había cebada con pollo y yo la quise probar, y una vez compré cebada perlada y muy agradable la hice. Pero nosotros no comemos cebada. La cebada se usa para alimentación humana, alimentación a los animales de cría, pero aunque no comemos cebada, ¿no la bebemos? Claro que sí. Eso sí, no la bebemos en cerveza. No la bebemos en cerveza. La cerveza usa cebada, centeno y lúpulo. Alguna gente considera que de las plantas que han cambiado el curso de la historia está el lúpulo. Es un invento, la cerveza es un invento egipcio, un descubrimiento egipcio, junto con el pan. Y no es de extrañarse porque ellos fueron de los grandes cultivadores de trigo y cebada. Tal era así que la riqueza de Egipto fue llamado el granero de esa época. El interés de los romanos de dominar a Egipto era simplemente esto. Se comen también los panes multicereales. Sí, hay... El trigo, centeno y cebada. Son populares para algunos panes. Bueno, pero, ¿sabes? No es pan de agua, ¿eh? No, claro, no es el pan más popular, eso es la verdad. No es el pan más popular realmente. No es el pan más popular. Entonces, pero si no la bebemos, indiscutiblemente que no la bebemos. Especias del comercio. Ustedes saben que principalmente la pimienta, canela, nuez moscada, porque esta foto tiene cosas que no todas son de asiáticas. La hoja de laurel, es una planta mediterránea, igual que el tomillo, pero no sé, me gustó la foto, el curry, la nuez moscada, el fennel, coriander, el caraway no, eso es europeo. Caraway, ¿cómo se llama? En español le dicen, no me acuerdo, pero... Anís. No. Yo tengo un potecito de eso, porque es uno de los ingredientes del goulash. El goulash lleva caraway y recuerda el anís, sí, efectivamente. Y algunas recetas de pasta que yo lleva alcarabea. Eso es. Caraway es alcarabea en español. Y sé que en alemán le dicen Kümmel. Las especias motivaron el comercio realmente. El camino de la seda, aparte de seda, llevaba pimienta. Como persona que le gusta cocinar, son pocas las cosas que no se le pone pimienta. Son pocos los sazones o los platos que no llevan pimienta. Y en épocas antiguas, el azúcar era considerado también un sazón y se llevaba. Y si tú eras rico y poderoso y tenías un banquete, ponías azúcar sobre la comida, aunque fuera absurdo, ¿no? De ponerle azúcar a una carne, pero se le ponía para mostrar tu opulencia. La canela, la nuez moscada, realmente es también importante decir, aprovechar, a mí me gusta esto de las palabras, no confundir especie y especias. Se
parecen mucho y se confunden. Una especie es un concepto biológico de clasificación. Una especie es una planta que utilizamos para dar sabor, o sea, sazonar, pero que no son las hojas. Cuando son las hojas, son hierbas aromáticas. ¿Ven la diferencia? O sea que cuando decimos especias, estamos hablando de que se consume el fruto, por ejemplo, la pimienta es el fruto, la nuez moscada también, consumimos el polen, consumimos el, el botón de la flor, la alcaparra. Entonces, esos son especias. Pero hierba aromática, albahaca, tomillo, orégano, si usamos la hoja. Bajo esa clasificación, el laurel es una hierba aromática, porque es la hoja lo que usamos. No usamos el fruto del laurel. Esto es, sino que cuando se usan semillas, a esas son especies. Interesante hacer la diferencia y el porqué de las cosas. Los cítricos cambiaron el derrotero de la historia, porque los marineros de aquellas grandes exploraciones, de los barcos de guerra, sufrían de la falta de vitamina C, una enfermedad llamada escorbuto. Entonces, William Lind, un doctor de la Armada Británica y que estuvo en el viaje del Capitán Cook alrededor del mundo, viaje que llegó a feliz término, pero no para él, murió en Hawái, o fue en Australia. Fue en Australia, los aborígenes le mandaron una flecha que se le pegó. Entonces, este señor, William Lind, comenzó a estudiar, usó a los propios marineros como conejillos de India. A uno le dio agua de mar, otro le dio hongo, otro hierbas seaweeds, o sea, hierbas marinas, algas, y otro le dio cítricos y esos mejoraron instantáneamente. Así que él publica un libro que lamentablemente la Armada inglesa no lo tomó muy en serio, porque él, aparte de la falta de vitamina, algo que no se conocía en esa época, él dijo que era el agua salada, que era esto, que era la falta de ventilación, dio 2 o 3 cosas que no le cayeron bien. Porque imagínese usted, agua salada a un marinero, ventilación metido ahí en la bodega de un barco, una serie de cosas que no cayeron bien. Pero él dijo claramente en ese libro, en ese estudio que hace del escorbuto, que esa era la cura. 10 años después, la Marina adopta eso y realmente en los cítricos permitieron devolverle la salud a los marineros y que siguieran guerreando y explorando. O sea, que cambió el curso de la historia. Café, lo que se bebe para colar grandes ideas. El café tiene una historia interesante. Café etíope. Y dicen que los monjes, entiendo que musulmanes, notaron que las cabras que comían la fruta del café no dormían. O sea, primero los pastores se dan cuenta de eso. Entonces ellos mismos comienzan a ver cómo iban a utilizar estas frutas, y también dicen que por accidente a alguien le cayeron alguna fruta alguna de estas semillas en el fuego y se tostaron, y que el aroma que desprendieron, dijeron, no, pero aquí hay algo, y comenzaron a explorar hasta lograr hacer el café. Los monjes que
tenían que rezar de noche o pasarse horas rezando para no dormirse, adoptan la bebida de los pastores. Y la cosa se puede ir diseminando. Pero ¿qué pasa? Que esto venía de los musulmanes. Y una facción de la iglesia cristiana dice, no, esto es una bebida del diablo, eso viene de los musulmanes, o sea, de los infieles. No, 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 esto está mal. La anécdota es que la cosa, bueno, el café tiene sus adeptos y además la cafeína causa adicción. Es una de las drogas que tomamos con más frecuencia. A mí personalmente, un cafetómano, usted mejor dígame que no me va a dar alcohol, pero bebe mi café. No juego con eso. Se me hace difícil desprenderme del café. Y busco y combino y he llegado hasta pagar 800 pesos por una latica de café para darme el gusto. Y en fin, lo que hay es que esta disputa entre los amantes del café y los religiosos cabeza caliente deciden llevarla al Papa. Y el Papa de ese momento, no me pregunte cuál fue, prueba el café y le gustó. Así que le dio su bendición al café. Y hoy en día, eso, pues ya estaba bendito por el Papa. Y esta bebida llegó a llenar los salones europeos. Y si bien es cierto que hay países todavía como Inglaterra que se consume más té que café, el café es una bebida mundial. Y déjenme decirle, yo, un café expreso, yo llegué a pagar una vez, estaba haciendo una universidad y ahí lo único que había era el café americano, esa agua rara que ellos le llaman café, pues yo tuve que pagar $5, era mucho dinero para beberme un café expreso, porque ¿qué es eso? Uno con esa agua rara. Hay dos tipos de café. Ese que están viendo ahí es el café de sol. Y ese es cofea robusta. Y arábica es el café de sombra. Riquísimo olor, una flor bella. Esa la retraté yo el domingo también, pensando en esta charla. Y obviamente, la otra gran bebida es el té. Fíjense que frecuentemente cometemos la equivocación de llamar té a lo que son infusiones. Té es solamente la infusión de Camellia sinensis, que es la planta de té. También aquí hay historias. Dicen que hay un emperador chino, siempre la realeza la que hace las cosas. Eso de que fuera el sirviente, no. Estaba hirviendo agua, no sé para qué fines, y había un arbusto cerca y unas hojas cayeron en el agua que se estaba hirviendo y surgió la infusión, ¿verdad? O sea, el té. El emperador sintió curiosidad, déjame probar eso. Lo probó y de ahí el resto es historia. Discutiblemente el té, y con muchos méritos, el hecho de que los chinos y japoneses bebieran té los salvaba de muchas enfermedades que el agua transmite. Aunque el COVID es un virus de transmisión aérea, la mayoría de las bacterias y virus se transmiten por el agua. El agua es fatal para eso. Como ellos hervían el agua y se bebían el té, pues en una época fueron bastante más saludables que nosotros y libres de, por ejemplo, el cólera y cosas que el agua transmite, enfermedades que el agua transmite.
Bueno, no se puede quedar cacao, y creo que ya es el último porque con todos estos problemas que tuve y haciéndose, ya llegamos a las 9. El alimento de los dioses. ¿Por qué le digo el alimento de los dioses? Bueno, porque Teobroma cacao es lo que Teobroma lo que significa el alimento de los dioses. Bromatología es el estudio de la alimentación, pues, particularmente para animales, y Teo, Dios. Teo, broma, el alimento de los dioses. Y tal era así que lo tenían reservado para Montezuma y los grandes emperadores aztecas y mayas. El cacao es originario de Centroamérica y el sur de México. Su semilla fue usada hasta como moneda. Pero el cacao que los nativos mexicanos bebían era con agua, no con leche. No podía haber leche porque no había vaca aquí. Y ni aún después que la llegada de los españoles, pues por mucho tiempo era con agua. Inclusive era una bebida que se le ponía vainilla, que viene también del sur de México, Chile, y era una receta complicada. Usted, si va a los que le dicen las mujeres de humo, las cocineras de humo, tanto en el sur de México como en algunos lugares del DF, usted puede probar la receta original. Son estas mujeres, todo lo que se lo preparan y se dedican a vender eso. Por ahí hay creo que fue un documental que vi sobre sal, sería esa. Bueno, me recuerdo haber visto un documental de esto de comida, donde viajan al sur de México a probar y ver cómo se hace esto. Lo endulzan con miel de las abejas meliponas, chile, vainilla y unos cuantos ingredientes más que no vienen, que no me acuerdo. Déjenme decirle, nosotros somos grandes y eso creo que casi todos los productores de cacao, y el cacao el cacao nuestro está muy bien valorado. Inclusive es un cacao verde, porque aunque el cacao es americano, África produce más cacao que América. Y aunque el café es asiático del norte de África, América produce más café que eso. ¿Por qué es original? Originalmente se trajo el producto y no se trajo la plaga o las plagas o las enfermedades. Y eso por muchos años hizo que al usted llevarse una especie y no llevarse a quien se la come, pues permite un desarrollo satisfactorio de esto. Ya eso ha cambiado, ¿verdad? Ahora sí tenemos que si la roya del café y estos problemas y la pata de bruja, creo que le dicen una enfermedad. Y todavía en África hay plantaciones de cacao que usan mano esclava o niños. O sea, hay un movimiento mundial de no consumir el cacao que viene de ahí. Pues eso no pasa aquí en República Dominicana y nuestro cacao es libre de esas injusticias. A los que no han ido a la ciudad colonial, a ver cómo es que se llama eso, está en la calle Las Damas, muy al principio, casi. El Museo del Cacao no es. El paseo del cacao. No, el Museo del El Cacao. museo de los RISEC. Sí. El museo ese mismo. Pues cada vez que tengo un visitante de fuera
en los últimos tiempos llevé a unos alemanes, quedan encantados con ese lugar. Yo mismo quedé encantado. He ido 2 veces y tienen una cafetería bastante interesante. Tienen una cerveza de cacao. Honestamente, del 1 al 10 yo creo que le doy un 4. No me gustó, pero tienen muchísimas cosas bellísimas ahí. Y el tour es fascinante, el museo, la historia, el lugar es muy bien pensado, muy bien diseñado, bien vale la pena. Y hay café, hay chocolate y varias cosas más que hacen. Todas se ven exquisitas. Trato de no mirar mucho para allá porque no me conviene, pero el sitio se lo recomiendo a todos. Como les digo, ya yo he ido 2 veces, me ha tocado llevar gente. En una me tocó a la novia de mi hijo, que es alemana, y en otros alemanes que vinieron. Y todo el mundo estuvo encantado con eso. Y hay son como 2 tours o 3 que se pueden comprar. Hay una degustación con una carta de sabores para tú ver cómo va la cosa. A mí realmente me encantó, y la casa esa donde eso está es bellísima. Ya yo la conocía de antes. Por casualidad, en una ocasión trabajé en esos jardines. Pero no podemos dejar la aceituna. Claro que sí. Las aceitunas son del Mediterráneo. Son nativas del Mediterráneo. Mi querido amigo Roberto Yala me contó, que en paz descanse, que en un tour, creo que era en una isla griega, ve las plantaciones de olivo. Él dice, no, pero yo tengo que jalar una de esas cosas y tengo que comerme eso de la masa. Y manda a parar el autobús del tour. Se inventó que tenía que ir al baño y que había que parar, y que, bueno, lo que hay es que él logró entrar al olivar, jalar una oliva y llevárselo a la boca. Realmente él no sabía que eso tiene que pasar por un proceso para hacerlas comestibles, y que lo que tuvo fue un mal rato. Hay también, igual como toda planta bajo cultivo, muchísimos tipos de aceituna. Yo fui en Little Italia, en Nueva York, que está al lado, hay frontera con el barrio chino de Nueva York. Es un tour exquisito. Hay un sitio que se llama Di Palo, y si usted quiere probar productos italianos, ese es el lugar para ir. Y los empleados ya están acostumbrados a que no sabemos qué es lo que estamos viendo y que vamos a preguntar. Yo ahí conocí unas aceitunas que son las más grandes que yo he visto. Más tarde averigüé que se llaman Vela de Serignoli, que son italianas, por supuesto, porque estamos en Di Palo, y son como de 2 pulgadas de largo, son una cosa, pero una cosa absolutamente exquisita. Una vez las vi vendiendo en Almacenes Unidos y no las he vuelto a ver. Entonces, ¿cuál es en qué volteó la historia las aceitunas? Bueno, fueron la primera fuente de aceite, de fácil extracción, y que insistió un comercio. Y ese aceite, que yo me imagino que era muy diferente al de hoy, porque el de hoy, bueno, que se filtra, aunque a veces aparecen unos aceites turbios que son más caros, porque son, como quien dice, más originales. Pues el comercio del Mediterráneo, principalmente por los fenicios, llevando el aceite de un lado a otro,
todavía es uno de los grandes comercios, el aceite de olivo. Y tenía también usos medicinales que todavía poco más o menos se usan. Y fíjese tal que la importancia de ese árbol era tal que se hacían coronas con esto. Tanto laurel y olivo, una corona de olivo para festejar al vencedor o al poeta. Son árboles que llegan a ser centenarios y algunos milenarios. Muchísimos tipos de aceituna, muchísimas cantidades de recetas con eso. Entre la mía, la favorita ahí está aquí, mírala ahí, calamata. Y también habla de la persistencia, o sea, el campesino utiliza el olivo como parte de la aceituna, como parte de su almuerzo, pero va y entierra la semilla plantando para el nieto. En la Biblia aparece el famoso Getsemaní, el huerto de los olivos. Entonces, indiscutiblemente que la necesidad de transportar ese líquido hizo el desarrollo de las ánforas y de las tinajas estas de barro para poder transportar vino y aceite de oliva. Entonces, estos son por el comercio y por sus valores medicinales que han pasado un poco, pues indiscutiblemente que las aceitunas o el fruto del olivo cambió la historia. Ya para terminar, no, caña de azúcar he terminado. Uva parra, por supuesto. Es interesante mencionar que la especie humana como primate tuvo una ventaja cuando desarrolla la hormona que le permite tomar alcohol. La enzima que le permite tomar alcohol. ¿Qué resulta? Que muchas frutas de alto contenido en azúcar, cuando caen, inician su propia fermentación. Y para otros primates y algunos otros mamíferos, comer estas frutas que han iniciado una fermentación puede ser hasta venenoso. A los elefantes les gusta, pero se ponen locos. Hay una famosa fruta, la marula, que hacen un licor. Y yo siempre he pensado que a lo mejor podemos cultivar estas cosas aquí. Principalmente en las regiones secas. Pues esa enzima que nos permite desarticular el alcohol y que no nos envenene, que vamos, que si usted toma suficiente se envenena, ojo, pues le dio una ventaja a los homos. Y eso apareció hace como 100.000 años. Fíjense que hay poblaciones humanas todavía que no manejan bien el alcohol. Los asiáticos, muchos asiáticos, no manejan bien el alcohol, no tienen la enzima. Pero la uva no estaba ahí. La uva probablemente alguien inventó hacerla jugo y un día se comenzó a fermentar. Es interesante que el proceso de la fermentación, quien lo viene a descifrar en los 1800 fue Pasteur. A Pasteur le dijeron, hay algunas cubetas de vino que se nos agrian y otras no. Averigua qué es lo que pasa. Y él encontró qué era lo que estaba pasando. Entonces,
Pero el consumo de vino fue muy importante. Era un vino malo, cagarroso, es lo que he leído. Y los romanos lo aguaban. Ellos podían beber vino todo el tiempo, pero le echaban agua, más agua o menos agua, vamos a decir, a según tú quisieras que fuera más fuerte o no. Pero, como le digo, en esa época sí era verdad que era peligroso beber agua, que no se comprendía que esas bacterias y los problemas que estaban ahí y que no servía, no se filtraba, eso sí era peligroso. Entonces, el tomar vino, y también el vino se volvió, como sigue siendo hasta nuestros días, un artículo de exportación y comercio sumamente importante. Una de las experiencias más sensuales, si usted quiere decirlo así, es ir a un viñedo en California. Se están especializando y en otras partes del mundo en combinar el viñedo, la cata y los spas. Así que usted va y se hospeda en esos viñedos que son bellísimos, algunos con arquitectura tradicional de la zona. Es la uva sigue siendo, cambiando la historia del mundo. Bueno, caña de azúcar. Vamos a finalizar con Centeno. Caña de azúcar propició algunos de los años y de las etapas más amargas de la historia humana. Yo leí, y lo mencioné en la otra, tengo 2 libros sobre esclavitud, no lo he podido leer, realmente llega un momento que son demasiado desagradables. Realmente, el mismo trapiche, yo como paisajista, no me gusta el trapiche. Yo he tenido clientes que quieren un trapiche, de esos que se compran en la carretera, por ejemplo, del Cibao, donde están los palos y que son reliquias antiguas, si tú quieres. A mí personalmente no me gusta usarlo. Creo que recuerdan una de las épocas más oscuras de la humanidad, donde realmente inhumano esa trata de esclavos. Usted lee cómo era, que cuando habían sobrecargado el barco tenían que tirar a algunos y lo encadenaban y lo ondeaban al mar. He leído en el mismo libro cita que en algunas veces agarraron a algunos de los europeos y se lo llevaron también para el mar. Hay que recordarse que los marineros nunca aprendían a nadar, porque ellos decían que si el mar los iba a matar, que los matara pronto. Porque eso de estar nadando ahí 4 o 5 días, en lo que tú te deshidratas y te mueres, ellos tenían esa teoría. Me parece a mí absurda, pero los marineros no nadaban, no sabían nadar. A mí también me sorprende ir a ciertos lugares de Samaná, donde está la playa, está el mar, y la gente te dice que no sabe nadar. No entiendo. Miren, otro dato sorprendente de la caña de azúcar es que por lo menos eso cambió en el 2019, pero las cifras del 2019 cambiaron. Pero se producía más caña de azúcar que trigo o que maíz. El cultivo que más se produce en toneladas métricas es la caña de azúcar. Y cuando la combinan con la remolacha, estos 2 cultivos como productores de azúcares son más que los otros para alimentarse.
esa es otra herencia de los primates. Los primates hemos desarrollado un gusto por el dulce. O sea, está en nuestro cerebro la afición, el gusto por lo dulce. Y eso, pues, nos condena. La sociedad moderna es uno de los grandes flagelos de la salud pública. Tal es así que, óigame, más caña de azúcar que trigo o que maíz o que arroz. Con la conciencia que se está creando de que el azúcar es un veneno blanco, probablemente eso va bajando. Y consulté para esta charla el libro de la FAO, que es gratuito, de la estadística agrícola. Y ya hay más trigo que caña de azúcar. Pero cuando tú lo combinas con la remolacha, que es el otro cultivo para obtener azúcar, pues es sobrepasa. La industria del azúcar sobrepasa a cualquier cultivo de la industria alimenticia. A mí me parece algo sumamente extraordinario. La caña de azúcar es la planta que más eficiente en el uso de la energía solar. Interesante saberlo. Tiene un mecanismo de fotosíntesis llamado C4, que es más el mecanismo fotosintético más eficiente. Y es la planta que convierte más y mejor la energía solar en tejido y en sustancia. Guarapo lo venden por ahí, muy sabroso, un veneno para los diabéticos. Ya me queda el centeno, también otro de los cereales, de los 4 o 5 cereales domesticados en el fértil creciente fértil, y no lo vemos aquí, eso no se ve aquí. Mucho del centeno se produce como forraje, como alimento para animales, y en los panes, sí, ahí se ve y se consume, pero no alimentando al mundo y sobre todo a las sociedades primitivas, es que esto cambió la historia. Entonces, hasta aquí llegamos, señores. Mira, hay un ingenio en Nigua, cerca de aquí de la capital, muy interesante para ir a ver. Yo he ido, sí. Bastante Es bien un parque conservado. nacional. Y ahí se ve los aros con donde amarraban a los esclavos. Sí. Sí, es muy interesante en cuanto a la parte histórica de verla, y muy triste también. Bueno. Entonces, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta que quisiera o algún comentario. Manegonte. Dígame, Adelante. adelante. Sí, mira, yo quería hacer varias puntualizaciones. Bienvenido. La primera es la siguiente. Mira, lo quiero decir porque normalmente se ha creado esa aureola que no es cierta, de decir que la yuca es originaria del centro amazónico. No, la yuca es originaria de la zona fronteriza, lo que le llamamos la triple frontera, entre Paraguay, Argentina y Brasil. Fue domesticada por una llamada civilización desconocida que todavía está bajo investigación en esa zona del mundo. Pasó del Paraná hacia la Amazonia y de la Amazonia hacia el Orinoquia. Quería hacer esto aclarando porque normalmente he escuchado que en varias ocasiones siempre se repite la misma historia del centro amazónico. No centro amazónico. Ella junto a la piña, al ananás, ya tienen el mismo origen y son de la misma civilización. Lo que ocurre es que esa civilización no se ha llegado a saber cuál era.
porque no dejó construcciones. Segundo punto, quería aclarar algo, Adolfo. El curry no es una especie. El curry es una mezcla de especias. Sí, pero es una especie, o sea, es una especie. No, pero es una mezcla. Una especie sola, pero es una especie. Que tiene cúrcuma, comino, etcétera. Entonces, me llamó la atención otro aspecto. A los contactos míos en WhatsApp van a recibir esta noche el libro Armas, Gémenes y Acero de Jared Diamond. Tú lo tienes, pues yo lo iba a comprar en digital porque no, yo se lo mando ahora mismo a María del Mar y si a Cecil lo van a tener, pero se lo envío ahora mismo inmediatamente. Existe, lo tengo en digital, y también el libro de Richard Manning, Against the Grain, lo tengo también en digital. El que lo quiera se lo envío, está en inglés. Yo lo compré, yo lo tuve que comprar. Lo compré para esta charla. Este está en español, este está en castellano. Todos mis contactos lo van a recibir. María del Mar, yo te lo envío para que tú se lo envíes a Cecil y ella se lo comparta a los demás. Muchas gracias. Es una crítica, la quiero decir. No me quería quedar callado. Te faltó un cultivo que dio un giro a la historia, y más en la República Dominicana. Me refiero a las musáceas. Las musáceas que trajo acá Colón, el segundo viaje. No, negativo. Fray Tomás de Berlanga en 1516, documentado por Fernández de Oviedo. Fray Tomás de Berlanga era un agricultor, era parte de la comunidad de los dominicos, de la orden de los predicadores. Fue de los que elaboró el sermón de Montesinos junto a Fray Pedro de Córdoba. Y Tomás de Berlanga, que era un agricultor, se daba cuenta que había un problema en la alimentación acá en la isla. Y por eso en 1516, está documentado también, trajo las musáceas acá a la isla. Y de aquí se convirtió en una verdadera revolución, fundamentalmente en las plantaciones de esclavos. Eso es lo que yo quería señalar. Es muy válido, esa me la brinqué, sí. Sí, lo quería decir porque yo no es que sea un musazólogo, sino que me he dedicado a la investigación de eso específicamente, el gran papel que jugó en la identidad del dominicano. Ustedes pueden traducirme cuáles son las musáceas. Las musáceas son banana. Las musáceas son tres, fundamentalmente: el rulo, el plátano y el guineo. El guineo o banana. Son tres. Y es interesante, son híbridos que la naturaleza hizo y el hombre propagó. Claro, están completamente domesticados. No hay plátano en estado silvestre, ni guineo, ni rulo. Entonces, hay otra especie, sí. María del Mar, ahora mismo te estoy enviando para que tú se lo compartas a Cecil y lo compartas con los demás contactos de Cecil y del Centro Babeque, el libro, la obra Armas, Gémenes y Acero. Dice el señor Juan Languasco, Juan Languasco quiere ese libro. No sé si tienes tú su correo porque yo no lo tengo. ¿Cómo? Juan Languasco, no sé si es de los contactos tuyos, está pidiendo que le envíen el libro. No, yo te lo voy a enviar a ti ahora mismo para que tú te encargues. Ya me lo mandó su correo. Ok, entonces se lo estoy enviando por WhatsApp a María del Mar. María del Mar, ¿tú estás ahí? Claro que estoy aquí. Ok, entonces tú te encargas. Tú te encargas Esa es tu hermanita. Tú te encargas de Cecil y Cecil con el resto y voy con todos los contactos. Y el que quiere el otro, Against the Grain de Richard Manning, está en inglés. Te lo voy a enviar a María Mar también para que tú se lo envíes a Cecil. Bien, gracias. ¿Por qué tú no dijiste esto antes? Pues yo pagué por ese libro para entender más los argumentos en contra de la agricultura. Yo pagué por ese libro. No, lo que pasa es que yo no le hago caso a esa gente.
Bueno, lo que pasa es que no deben de tener razón, pero no hay vuelta atrás. O sea, no hay, absolutamente no hay vuelta atrás. La humanidad es agricultura. Vamos a hablar claro. O sea, sin agricultura no hay humanidad. El que crea que va a comer byte o que va a comer software, ya, eso no existe. no, pero la agricultura no es humanidad, porque el cazador-recolector, que no era agricultor, es humano también. Pero fue la que hizo, pero fue la que hizo la civilización. La agricultura es civilización, no es humanidad, civilización. Civilización, sí, sí. Gracias por la corrección. Yo tenía, pero yo no sé qué pasó con ese slide. Yo tenía una cita que traduje de Manning, donde él dice lo que somos, civilizado, urbano, militar. Yo la arreglé, yo le puse mi cosa, militares, civiles, somos gracias a artistas, somos gracias a la agricultura. Yo lo que pienso es que como todo en la vida tiene dos caras, es una moneda de doble cara, y si tú lo que quieres enfocarte en lo malo, bueno, pues tú te enfocas en lo malo. Pero eso es un debate interesante que le tengo a los alumnos de la profesora Genara, porque el tema se presta a debate. Una pregunta, si me lo permiten. Adelante. Sí. A mí me inquieta el tema del desarrollo de olivares, tanto para Adolfo como para Manegonte, en la República Dominicana. ¿Por qué no se han hecho ensayos al respecto? Factores climáticos de suelo, tipos de suelo. ¿Por qué no hemos desarrollado los olivares en Santo Domingo? Bueno, yo le voy a hacer una anécdota. Déjame, antes de la anécdota, Adolfo. Mira, hay un libro muy bueno llamado Justo del Río Moreno, que se llama Los inicios de la agricultura europea en el Nuevo Mundo. En esa obra te explica de inmediato el por qué no se adaptaron los olivares a nuestro clima. Los españoles hicieron todo tipo de pruebas, ya con los olivares no pudieron. Y también en el caso de la uva, lo que pasó fue que en la uva no conocían todavía la zona de Neiva, que sí se adapta perfectamente a la uva. Claro. Bueno, pero tú has probado la uva de Neiva. Bueno, yo la he probado, conozco investigaciones que hicieron acá en el país en el año 1958. Hasta vino un científico de esa época soviético, Durmanov, apellido Durmanov, ¿ya? Que encontraron que la zona de Neiva, entre Neiva y Villa Jaragua, sí tienen los mejores suelos para cultivar vid en la República Dominicana y en América. Bueno, y yo probé un vino de Neiva. Lo que pasa es que no lo han afinado. Eso es lo que ocurre. Bueno, lo que pasa es que yo entiendo que parte del sabor exquisito del vino se lo dan las noches frescas. Ellas las hay. Ellos hay en Neiva. Una nochecita bien Pero fresca. fíjate, Pero fíjate. yo tengo una anécdota. La anécdota es la siguiente. Que fue, bueno, voy a decir quién fue el profesor Marcano. En una finca en La Vega sembraron olivos y florecieron y salieron los frutos. Y se lo llevaron a Marcano y a otra gente. Ellos no averiguaron que ese fruto la aceituna tiene que pasar por una salmuera para poder hacerlo comestible. Entonces le metieron el diente, le preguntaron a Marcano, le metió el diente y dijo, no, eso no sirve. Péguenle el hacha, y cortaron el olivar que había, lo cortaron por desconocimiento de que
lo que le pasó al amigo mío que se paró en el olivar, arrancó 2 o 3 y se la metió en la boca. Óyeme, hasta te hace daño. Eso me lo refirió a alguien. En honor a la verdad, tampoco yo no estaba ahí, no puedo decir que eso era así, pero por lo menos floreció. No sé qué razón, a lo mejor, evidentemente te leíste el libro, explícanos por qué no puede cultivarse aquí el olivo. Sin embargo, clima mediterráneo, California cultiva olivo. Perfecto. Chile tiene clima mediterráneo. Un abrazo a doña Francet Calat, que la estoy viendo que está en el chat ahora mismo. Doña Francet, se le quiere muchísimo. Rosy y Manuel. Cecilia, yo tengo la mano levantada hace rato. No sé si adelante, por favor, Osvaldo. Mire, yo quiero tomar las palabras de mi amigo Manegonte, porque tiene mucha razón cuando habla de que a partir de la agricultura ha habido una transformación en la humanidad, antes y después de la agricultura. Ahora, desde el punto de vista biológico y ecológico, una de las actividades más impactantes y más contaminantes que existen es justamente la agricultura, porque afecta la biodiversidad, impacta los suelos, impacta el subsuelo, en fin, impacta toda la biota del planeta. Ahora, este fenómeno de la agricultura se ha dado por un proceso histórico, en algunos casos oportunista, en otros casos necesario, para satisfacer la hambruna mundial. Hoy nosotros tenemos una situación que en el planeta no hay suficiente comida. Y si nosotros no tenemos suficiente comida, no le podemos decir al Homo sapiens, muérase, porque vamos a conservar algún otro componente. Pero yo creo que debemos evolucionar en cuanto a las actividades de la agricultura y tomar en cuenta en esta agricultura del futuro el medio ambiente. Cómo lo que vamos a cultivar debe ser sustentable, porque de lo contrario se va a revertir contra nosotros. Y ese es uno de los retos que tenemos ahora. Cuando vemos lo que fue el descubrimiento de América, en términos ecológicos, fue uno de los fenómenos, de los ecocidios más grandes que se ha dado, porque llevamos especies de lugares que nunca se pensó llegar a lugares donde nunca pensábamos llegar, es decir, con los viajes. Y así se hizo como un desorden biológico a nivel mundial. Tenemos plantas que vienen cuando llegamos a Santo Domingo, me dicen los turistas, ¡ay, qué bello está Samaná! Y yo le digo, bueno, yo la península de Samaná no la veo nada bella porque está llena de cocoteros. Eso ni siquiera pertenece a este país. Y la gente cree que esa es nuestra flora autóctona. Cuando va a Bahía de las Águilas, dicen, pero que esto yo lo veo como pelado. Sin embargo, no sabe que esa era nuestra fauna autóctona, nuestra flora autóctona. Entonces, yo creo, y quería dejar esto, porque Manegonte dice claramente que la humanidad es agricultura, y es verdad. Ahora deberíamos evolucionar hacia una agricultura sustentable. Muchas gracias, Osvaldo. Manegonte, te dejé en el chat mi correo, si quieres enviarme directamente a mí. Espera, perdón, déjame verlo ahora mismo. Ajá. ¿Dónde está? Déjame enviar el libro directamente a mí y hay un par de personas que me han dejado su correo. Espera, dame tu... Ya te lo envié, Cecilia. Bien, también gracias. te lo envié. Ya está. Muy bien, entonces no te apures, Manegonte, que si ya me lo envió María, ya con eso resolvemos. Tenemos Es un PDF. Sí, está en PDF, 584 páginas son. Y pesa mucho, o sea, te hago la pregunta porque 5 megas. yo lo puedo mandar a Kindle. O sea, si tú tienes un PDF, hay una dirección de correo que tú lo mandas y entra a tu nube de Kindle. O sea, que tú lo ves en todos los aparatos que están sincronizados con Kindle.
Ah, mira qué bien. Isabel nos compartió un dato interesante y es que hay 3 documentales sobre el libro de Guns, Sí, de la National Geographic, yo lo vi. Guns, Germs and Steel, que están en Sí. YouTube, que lo pueden ver en YouTube. Eso es un Lo- dato interesante. Yo lo tengo gracias a doña Francet. Ajá, qué bien, excelente. También decirle que con respecto a agricultura más sostenible, hay uno de las pasadas reuniones que hicimos que se llama Kiss the Ground, que fue analizando un documental que se llama así, Kiss the Ground, como besa el suelo. Y Sí. ese es uno de nuestros análisis que está hace ya más de un año que lo hicimos. Y ahí teníamos la participación de Adolf y de una egresada Babeque que está haciendo una labor en agricultura muy interesante que se llama Altair Grullón. No, Altair Rodríguez. Rodríguez. Yo vi, Altair Rodríguez Grullón. yo vi el documental un poco sesgado contra la agricultura. Bueno, más contra la ganadería. Pasaríamos hambre si nos lleváramos de eso. Pero esta chica tiene su finca modelo en la que ella está haciendo, ¿cómo se llama, Adolf? Cuando combina Tierra los negra, diferentes tierra cultivos. negra. Sí, no, pero cuando cultivan diferentes Permacultura. permacultura. Y ella está mostrando que eso es posible y que es saludable para la tierra hacer permacultura. Pero no para 9.000 millones de personas. Bueno, eso ya es Bueno, otra. eso es un debate, Manuel. Estamos en la plena disposición de echar pleito. Eso es un debate que está por ahí. Lo que estaríamos pensando es tratar de evitar ese monocultivo que lleva grandes cantidades de fertilizantes y de insecticidas. De acuerdo, de acuerdo. Sí, Como sí. ¿cuáles monocultivos son esos? O cuando tú haces, por ejemplo... No, pregunto, ¿verdad? La referencia a, a cuáles monocultivos está, ¿verdad? Indicada, o sea... Tú Arroz, has visto, por ejemplo, azúcar. esos, ¿cómo se llama eso? Esas avionetas fumigando, que tú ves cómo van tirando. Oigan, Sí, y el eso no lo arroz, comemos nosotros. el arroz, la caña de azúcar. Son monocultivos que consumen mucho. sí, correcto. Ese es el inicio de Punta Cana, porque Frank Rainieri se dedicaba, una avioneta que tenía, a prestarle servicio a los ingenios azucareros en el este. Y precisamente vinieron unos norteamericanos, Ted Kill, que era abogado de la AFL-CIO, y andaba buscando dónde invertir fondos mutuales de la AFL-CIO, y contrató a Fran, y Fran lo llevó por el este, ¿no? Y ahí llegaron hasta las playas esas, y ahí se armó el negocio finalmente. O sea, como un dato no buscado, ¿verdad? Pero resultó en el desarrollo de una zona totalmente abandonada, despoblada, que eran esas playas de ahí, de lo que es hoy Punta Cana, y ya toda la historia ustedes la conocen, ¿no? Hay otro cultivo que se está promocionando mucho ahora, que es el que se llama el fideicomiso dominicense. Sí. Está realmente afectando a mucha gente. Sí. Yo quería hacer un comentario con relación a la uva. Yo soy un fanático de la uva. He estado bueno, me eduqué en Chile, hice mis estudios universitarios, viví casi 6 años allí, y he estado también en Sonoma y en Valley, en los viñedos, etcétera, de California, que Adolfo refería, ¿verdad? Que tienen todos unos paquetes muy atractivos. Estoy hablando de la década del 80 y los 70. En Santo Domingo, esa uva agria que nosotros en los 50 y en los 60 comíamos de Neiva, ¿verdad? Una uva verde prácticamente, ¿no? Porque la cosechaban sin dejarla madurar en la planta.
ha ido moviéndose un poquito. Yo conozco algunos proyectos, iniciativas con cooperación europea, con enólogos italianos que vinieron. Ahí se creó, Manegonte conoce más que nosotros de eso por su filiación con el Ministerio de Agricultura, pero se creó un instituto de la uva. Trajeron, recuerdo, los conocí, los traté, algunos enólogos italianos, se introdujeron variedades y he probado vinos muy interesantes, fruto de esos experimentos con nuevas variedades. Hay un proyecto también que yo conozco que es en Ocoa Bay. Huawei. Ocoa Bay, un enólogo español, también un chileno, yo he estado con ellos allá en varias oportunidades, han fomentado diferentes variedades. Esto es un proyecto turístico enológico muy interesante. Y maravilloso los viñedos y los vinos que han sacado a nivel experimental, excelentes. O sea, el país, el terroir de ciertas zonas, evidentemente, según la opinión de ellos, que son expertos, enólogos, etcétera, y han estado trabajando ahí, se adapta perfectamente para un desarrollo vitivinícola. Es cosa de darle continuidad a los proyectos y de impulsar, que es uno de los problemas de orden institucional que tiene República Dominicana, en eso y en cualquier otra cosa, ¿no? La falta de continuidad de los planes de trabajo. Eso es un nicho a explotar. Ese es un nicho, yo lo veo. Como no hemos explotado, ahora es que estamos descubriendo que podemos hacer chocolates de calidad, y este país tiene los recursos para, bueno, un cacao de primera, demandado a nivel mundial. Somos de los líderes en producción de cacao orgánico, altamente cotizado. Las marcas de chocolate gourmet están consignando hace años. Yo me he cansado de escribir artículos en Diario Libre sobre ese tema y al Ministerio no Agricultura, pero sí de Industria y Comercio, de presentarle informe de 20 y tantas páginas con inventarios de los mejores chocolates del mundo que consignan origen cacao dominicano. Entonces ahora es que los RISEC y otros más están desarrollando esos nichos. Conacado, afortunadamente, también se ha metido, que es la confederación de cacautaleros más importante que tiene el país, ha montado una planta en San Francisco que estuvo retrasada por el tema de la pandemia y ellos están produciendo su propio chocolate. Entonces, ahora que toda esta cosa del valor agregado que vivimos dando discursos, el sector público y privado, el liderato, ahora que estamos tratando de agregarle valor a la explotación del cacao, no solo exportar el grano, como lo hemos venido haciendo, incluso colocando 300 y tantos millones de dólares en cacao a nivel mundial. Yo creo que aquí tenemos muchos renglones que podemos desarrollar. Yo en eso, bueno, Manegonte lo sabe, soy un fanático, pero hay que darle continuidad a las cosas, hay que crear los festivales, hay que crear la cultura del cacao y del chocolate, no solo del mango, se hace el festival de Sembaní, bastante pobre, lamentablemente, yo voy todos los años y eso. Bueno, del plátano el plátano es un símbolo nacional, ¿no? Y es un factor hasta de estabilidad política. El precio del plátano o la escasez o la abundancia del producto en los mercados. O sea, aquí tenemos una serie de renglones que, caramba, permitirían desarrollar toda una mística. Un país que tiene condiciones óptimas para la agricultura y de una tradición histórica. Porque, bueno, el desarrollo en América de la producción azucarera, de la caña de azúcar, se inició aquí. La tradición con el cacao viene de bastante atrás, ¿no? Las ponderaciones de la calidad del cacao en Santo Domingo.
y así otros renglones, o sea que en frutas, el país frutícola. Entonces, todo eso es sustentable, todo eso es agricultura de primera calidad, ¿verdad? Y que hoy por hoy, afortunadamente, el mundo está valorando la calidad de los productos y que sean orgánicos y que sean frescos. Y el país tiene todas las condiciones para eso. Esto es un filón que tiene este país. Gracias, José. Un abrazo, un abrazo. Le envié el libro vía WhatsApp a varios de los contactos que están aquí. Ahí está Adriano Jiménez, se lo envié a Alice Bautista, también se lo envié. Y le enviamos también a Faustino Rijo. Y no me lo mandaste a mí. ¿Cómo? No me lo mandaste a mí. Ya te lo mandé, Gocha, ya te lo mandé. Ok. Revisa tu Mire, celular. Ya no tiene que gastar. Manuel Bueno, te voy González. a decir, yo lo tengo en físico porque yo lo compré hace muchos años, pero me doy cuenta que podía volverlo a releer ahora con otra visión de como cuando lo compré originalmente. Y estuve a punto de comprar, bajé el ejemplo, el sample que te ofrece Kindle o Amazon Kindle, y para retratar la portada y ponerla. Tuviste que puse la portada ahí. Entonces, aquí está. Manuel, te están pidiendo en el chat te están pidiendo los otros 2 libros que tú citaste al principio, antes de que Adolf entrara. Y yo te lo escribí por personal. Ok. Este es una obra. Mira, con su permiso, yo me voy a retirar porque tengo más cosas que hacer y se me trastornó el día con este problema tecnológico. Gracias por su Gracias, Adolf. Muchísimas gracias por tu colaboración. El libro se llama Historia y dispersión de los frutales nativos del Neotrópico. No se ve, Manuel, no se ve. Aquí, ya se ve, ahí. Ahí sí, historia y dispersión de los frutales nativos del Neotrópico. Lo voy a escribir en el chat. Hay una, Amazon se compra. Bueno, yo se lo puedo enviar por PDF también, porque existe, está el libro, porque fue una publicación del Banco Central de Colombia. Ok. Es un libro muy interesante donde ahí se explica la flora fundamentalmente de Colombia, Venezuela, ¿ya? Y de Panamá. Bueno, pues con permiso. Muchísimas gracias. Tú mencionaste otro más, ¿verdad, Manegonte? Sí, el otro es el profesor Jorge León, que se llama Botánica de los cultivos tropicales. Sí, interesante. Ahí están prácticamente todos los cultivos del trópico, descripción, su origen y su dispersión están ahí expresados. Bueno, amigos, ya los tienen ahí en el chat, los que pidieron esos nombres, lo pueden mirar en el chat. Señores, esto ha sido bueno y largo, así que no sé si ustedes, como estuvimos un poco tarde, aprovechamos el inicio fuera de grabación para presentarles las actividades del Centro Cultural y creo que quizás haya gente que no la ha visto, lo voy a dejar así para no alargar más. Sin embargo, había mencionado una actividad de geología del Ministerio de Geología y Minas. Es de la Sociedad de Geología. De la Sociedad de Geología, perdón. Ok. Y entonces como no podía compartirle la imagen por el chat, decidí montarlo en un PowerPoint para presentarle por lo menos esa ahora. Así que se los voy a presentar ahora para que no se queden los que estaban interesados sin verlo. A ver. Bien. Fíjense, esta es la que... Esto no lo organizamos nosotros, sin embargo, estamos ayudándolos a darle difusión porque entendemos que aunque tiene lugar el mismo día que uno de nuestros cineforum, no este martes, sino el próximo 22 de febrero, no es el mismo tipo de público. Entonces, esta charla se llama Ecominería, es gratuita, va a estar por Zoom y ustedes pueden miren el acceso ahí, si lo buscan en YouTube, perdón, en Instagram, está como Sodogeo-RD.
Sodogeo_RD, y ahí pueden ver toda la información sobre esto. En el chat yo les compartí, tal como me lo enviaron a mí, la invitación, el texto de la invitación, así que ahí pueden verlo. Por mi parte, señores, muchísimas gracias por todo su apoyo y sus colaboraciones. Espero que muchos de ustedes se animen a ser colaboradores también del Centro Cultural, porque tenemos mucha gente valiosa con muchos conocimientos aquí. Excelente iniciativa. Muchísimas gracias. Que tengan Tengo un todos... nieto ahora estudiando allá con ustedes. Ah, sí, ¿eh? La Sí. secundaria. Sí. Ah, excelente. Yo lo tengo a usted ahí como Galaxy S10 y no puedo ver su nombre. José del Castillo. José del Castillo Pichardo, sí. José del Castillo Pichardo. Bueno, señores, muchísimas gracias. Que tengan Un placer. todo un feliz resto de la noche. Y nos Igual. vemos pronto, ¿eh? Buenas noches. Manténganse en Gracias. contacto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te mejores, Cecil. Gracias, gracias. Buenas noches. Bye, bye.